La serie Feliz para Siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre, en el segmento La Biblia al Día. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan, capítulo 5. Versículo 39. Escuchemos el capítulo de hoy. Romanos 5. De la versión Reina Valera 1960. Resultados de la justificación. 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. 4. Y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Adán y Cristo. 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 13. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En la gran historia de la Biblia, Romanos capítulo 5 es un capítulo fundamental, un puente entre lo antiguo y lo nuevo. Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, revela una verdad que revoluciona nuestra comprensión de Dios y nuestro lugar en su plan. Esta verdad, la justificación por la fe, no es solo un concepto teológico, sino una realidad que cambia la vida.
Es la llave que abre la puerta a una relación con Dios, una relación que una vez estuvo fracturada por el pecado, pero ahora restaurada mediante el sacrificio de Jesucristo. Pablo comienza recordándonos el estado en el que una vez estuvimos, un estado de alejamiento de Dios debido al pecado. Así como la desobediencia de Adán en el jardín del Edén trajo pecado y muerte al mundo, también nuestros propios pecados nos han separado de nuestro Creador. Pero Pablo no nos deja en la desesperación. En cambio, nos presenta una nueva era, una era de gracia. Para comprender completamente la magnitud de la gracia de Dios, Pablo establece un fuerte contraste entre Adán y Cristo. Adán, el primer hombre, representa la desobediencia y sus consecuencias, el pecado y la muerte. Sus acciones hundieron a la humanidad en un profundo abismo de separación de Dios. Cristo, el segundo Adán, representa la obediencia y sus recompensas, la justicia y la vida. A través de su muerte sacrificial en la cruz, Jesús cruzó el abismo que nos separaba de Dios. Él tomó nuestro lugar cargando con el castigo por nuestros pecados, para que pudiéramos reconciliarnos con el Padre. Los beneficios de esta justificación por la fe son inconmensurables. Pablo habla de paz, no solo la ausencia de conflicto, sino una paz profunda y permanente con Dios. Esta paz trasciende nuestras circunstancias, anclándonos en medio de las tormentas de la vida. También habla de esperanza, no una ilusión, sino una expectativa segura de la gloria futura. Esta esperanza está arraigada en la resurrección de Jesús, una garantía de que nosotros también participaremos en su victoria sobre la muerte. Esta esperanza nos empodera para vivir con valentía, sabiendo que nuestro futuro está seguro en Cristo. Romanos capítulo 5 no es solo un tratado teológico, es un llamado a la acción. Si realmente hemos experimentado el poder transformador de la justificación por la fe, será evidente en nuestras vidas. Seremos personas de paz, extendiendo la gracia de Dios a los demás y trabajando por la reconciliación en un mundo quebrantado. Seremos personas de esperanza, viviendo con la eternidad en mente y compartiendo las buenas nuevas del amor de Dios con quienes nos rodean. El mensaje de Romanos 5 es un mensaje de esperanza y transformación, un mensaje que tiene el poder de cambiar vidas hoy. Al reflexionar sobre este pasaje, considera cómo puedes vivir la realidad de tu justificación. ¿Cómo puedes ser un embajador de paz y esperanza en tu esfera de influencia? Deja que la verdad de Romanos 5 penetre profundamente en tu corazón y te transforme de adentro hacia afuera. Gracias, profe Álvaro. Ahora vamos con la hermana Rosita y el análisis de este capítulo. En la voz computarizada de Estrella del chat Clip Chuam. Adelante, Estrella. Vamos a seguir el análisis de este capítulo realizado por Rosita. Romanos 5, Romanos 6. ¿Has experimentado una metamorfosis? Una de las transformaciones más sorprendentes que podemos encontrar en la naturaleza se llama metamorfosis. Tuvimos esta clase de ciencias en la escuela primaria y tal vez hayamos olvidado lo que implica. Sin embargo, me ha sorprendido el significado de la palabra en el diccionario Merriam-Webster. Metamorfosis es cambio de forma física, estructura o sustancia, especialmente por medios sobrenaturales. ¿Te imaginas esto? Ningún ser humano puede hacer esto. Todo lo que sabemos es que ocurre más allá de nuestro control. Un proceso similar al de la metamorfosis ocurre en el reino espiritual. Un ser humano cambia su forma de pensar mediante un proceso llamado nuevo nacimiento. Este proceso de nuevo nacimiento puede definirse de varias maneras. Sin embargo, vamos a elegir la imagen del bautismo por inmersión para explicarlo. Así como la oruga muere, nuestro viejo yo necesita morir. En el capítulo 6 de Romanos, versículos 3 al 6, encontramos esta imagen. ¿Ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Pues, por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Qué intenta explicar Pablo aquí?
En la metamorfosis, la oruga tiene que morir antes de que nazca la mariposa. Espiritualmente hablando, tiene que haber muerte de nuestro viejo yo, nuestra vieja manera de pensar, nuestro viejo estilo de vida. La persona que tenía el hábito de pecar necesita morir para que nazca la nueva criatura, una criatura semejante a Cristo. Pablo lo explica mejor en Romanos 6, versículo 6, y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Pablo enfatiza que el viejo yo o viejo hombre, nuestra vieja forma de pensar necesita ser crucificada. Una vez que esto ocurre, entonces puede nacer una nueva criatura. Pablo también escribe sobre la muerte del viejo yo en Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El viejo yo es enterrado y una nueva criatura nace a través del bautismo. Una vez que el viejo estilo de vida muere, necesita ser enterrado. Esto se simboliza en el bautismo por inmersión. Cuando entramos en la pila bautismal, el ministro nos sumerge en el agua. Simbólicamente, el viejo estilo de vida es enterrado en el agua. Cuando salimos del agua, esto representa simbólicamente que nace una nueva criatura. Pablo enfatiza este aspecto en Romanos 6 versículo 4, pues, por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El recién nacido necesita alimento para crecer y madurar. Nosotros necesitamos comer el pan de vida. Ahora que hemos nacido de nuevo, necesitamos alimentar al nuevo bebé espiritual. Necesitamos comer el pan de vida o estudiar la palabra de Dios. De esta manera, llegaremos a conocer a Jesús, el pan de vida. Entonces Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Juan 6, versículo 35. Necesitamos el aliento del alma. Necesitamos respirar aire nuevo o orar a nuestro Padre que está en los cielos. La oración es el aliento del alma. Es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia, y conservar, sin embargo, la salud del alma. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida, y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Devocional en los lugares celestiales, 17 de marzo, El secreto del poder espiritual, página 85. Necesitamos gatear y luego caminar. Como bebés recién nacidos, empezaremos a gatear y luego a caminar. A medida que demos nuestros primeros pasos, a veces nos caeremos. No se preocupe. Ocurrirá. Pero a medida que crecemos y maduramos, nos caeremos menos hasta que finalmente aprendamos a caminar sin caernos. Jesús puede evitar que caigamos, Judas 24. Mientras aprendemos a caminar como niños recién nacidos, empezaremos a hablar palabras nuevas que aprendemos de la palabra de Dios. Querremos compartir nuestras experiencias de recién nacidos con los que nos rodean. El Espíritu Santo estará guiando nuestros pensamientos, palabras y acciones mientras les decimos a otros lo maravilloso que es caminar con Jesús. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, Romanos 8, versículo 14. Experimentar la metamorfosis de primera mano. ¿Has experimentado la metamorfosis espiritual en tu vida? Si no lo has hecho, te invitamos a experimentar esta transformación sobrenatural que solo Dios puede hacer en nuestras vidas. De la misma manera que ocurre la metamorfosis natural en el nacimiento de la mariposa, nosotros también podemos experimentar el nuevo nacimiento en Cristo Jesús Señor nuestro. Es una experiencia maravillosa. Nos volvemos tan hermosos como una mariposa, o incluso mejor. Bendiciones. La serie Feliz para siempre es una producción del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Virtuales TISU del hermano José Moreno y su equipo. Para seminarios y conferencias solicite una cita en los comentarios. Con gusto lo agendamos de manera gratuita. Bendiciones. Correo electrónico. En pantalla. conectatejm@gmail.com